Eh, Vamos al capítulo 5 de nuestras Biblias, de Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo 16 hasta el 18 vamos a compartir hoy. Ya nos quedan pocos versículos, ya estamos casi terminando la carta. En verdad ha sido un tiempo hermoso, maravilloso, compartir este tiempo junto a ustedes y leemos la palabra del Señor. Nos dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas, pero muchas gracias por tu palabra y por este tiempo que podemos compartir juntos como iglesia a través de esta aplicación para poder oír tu palabra. Ruego que uses mi vida y que cada uno de mis hermanos puedan estar atentos a lo que tú nos has de hablar en esta noche, Señor. Que ilumines nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de tu palabra, poder apreciarla, poder tener seguridad de nuestra salvación y serte agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como vimos el jueves pasado, estuvimos hablando un poco acerca de las certezas cristianas, ¿no? Y hablamos ahí también un poco de cómo en el mundo que hoy estamos viviendo es un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? Y hoy más que nada también con esta situación de esta pandemia, ¿no? Podemos ver cómo, más que nada en nuestro país, hoy incertidumbre acerca de lo que se va a anunciar, de si se vuelve, a qué fase se vuelve, y muchas, muchas dudas, incertidumbre, ¿no? El mundo está lleno de incertidumbre, lleno de dudas, lleno de preguntas. Y dijimos también que en esta vida no tenemos nada asegurado. No podemos estar seguros de nuestra vida, ni siquiera de los bienes que tenemos, de los recursos materiales que podamos llegar a tener, tampoco de la salud, ¿no? Un virus quizás que no podemos ver nos puede también complicar nuestra salud, la economía, nuestro trabajo, tampoco podemos estar seguros de ello. De lo único que sí podemos estar seguros es que un día vamos a morir. Eso lo tenemos seguro, lo tenemos asegurado, ¿no? Y cuando nosotros vemos en el mundo, vemos alrededor nuestro tantas incertidumbres, ¿no? Tantas dudas, y miramos a las escrituras y miramos la palabra del Señor, allí en ella podemos encontrar certeza, en ella podemos encontrar seguridad, en ella podemos encontrar verdad, porque la palabra de nuestro Dios es verdad. Y ahora Juan, en la carta que nos encontramos en Primera de Juan, él concluye esta carta con varias certezas, aspectos de los cuales los creyentes pueden estar seguros, pueden tener certeza. Y una de las certezas que él nos dio, que habló, nos dijo que podemos estar seguros de que sabemos que tenemos vida eterna. Y también nos dio otra certeza y nos dijo que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Y eso es un poco de lo que voy a seguir hablando hoy, de este punto, de esta certeza que tenemos. Dios siempre contesta la oración que es conforme a su voluntad, y eso lo vimos, ¿no es así? Y Juan dice, esta es la confianza que tenemos, que Dios contesta nuestras oraciones. Pero ahora Juan nos muestra una ilustración, un ejemplo nos da él acerca de esto. Y primero debemos entender que Dios no contesta toda oración. Hay peticiones que Él no contesta. Pero cuando un creyente ora conforme a la voluntad de Dios, Dios
dice en su palabra que esa oración será oída. Pero ahora acá en el versículo 16, Juan ilustra lo que él acaba de decir por medio de un ejemplo quizás negativo. Hay una oración que no escucha, dice. El versículo 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Juan está diciendo que no responderá, que Dios responderá, perdón, todas nuestras oraciones que sean conforme a su voluntad, con esta excepción. Esta es la petición a favor de alguien que haya cometido un pecado de muerte, dice Juan. O sea que, en otras palabras, Dios tiene una decisión tomada en cuanto al futuro de tal persona y nada cambiará tal decisión. Dios ya lo ha determinado. Esta decisión es la muerte, dice. Por lo tanto, toda petición a favor de esa persona es inútil y Dios no escucha esa petición. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué es eso de pecado de muerte? Juan dice que hay pecado a muerte, esa sería la traducción. Hay pecado a muerte, que lleva a muerte. Y es evidente que el apóstol Juan y su audiencia, los lectores, sabían cuál era este pecado de muerte, porque él no da ninguna explicación aquí. Pero para nosotros es difícil poder determinar su significado. Pero podemos encontrar posibilidades, por lo menos dos. Una de ellas es que este pecado de muerte, del cual habla aquí Juan, podría ser el pecado de un no creyente que lo lleva a la perdición. Se trataría de un rechazo a nuestro Señor Jesucristo, de una persona que se hace pasar por cristiana, porque el texto dice, si vieres a un hermano, o sea, es alguien que se hace pasar por cristiano. Parece ser que Juan dijera que este es un llamado hermano, este es un llamado hermano, uno que se hace pasar por cristiano, pero que al final rechaza al Señor, apostata de su fe, se va al mundo, rechaza el Evangelio. Y había de esas personas en ese tiempo en las iglesias a las cuales Juan escribe. Y lo vimos aquí en el capítulo 2 del versículo 19 de la misma carta, donde Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que dice ser cristiano es un cristiano. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay gente que tiene su Biblia, que tiene un vocabulario cristiano y quizás está entre nosotros y decimos, bueno, es un cristiano, pero no siempre es así, mis hermanos. Juan dice, por este tipo de personas, no digo que se pida. Para el apóstata no hay nada más que pedir. Su rechazo del Señor sentencia su muerte eterna. Y otra posibilidad es que Juan no se esté refiriendo a un incrédulo, sino que se está refiriendo a un creyente verdadero, a un creyente que está cometiendo un pecado que lo lleva a la muerte física. Ahora, ¿qué pecado puede llevar al creyente a la muerte física? Podemos ver que Pablo se refiere a personas que habían perdido sus vidas, personas que Dios había juzgado y les había causado que perdieran su vida. Y de eso nos habla el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, donde Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente, hablando de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. No está hablando de dormirse como quizás muchas veces nosotros nos dormimos en los sermones. No, no se está hablando de dormir. Él está hablando de morir. Dice, muchos mueren, muchos
mueren. Y tenemos otros ejemplos también de personas que murieron juzgadas por Dios, como podemos encontrar a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 versículo 3, a quienes Dios le quita la vida por mentir al Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué pecado se está refiriendo Juan? ¿Es el pecado del incrédulo apóstata que muere sin arrepentirse? ¿O es el pecado de algún creyente que está permaneciendo en pecado de tal manera que Dios le quita la vida? Es posible que Juan se refiera a alguna de estas dos posibilidades, o a las dos, no lo sabemos, pero estas son una de las posibilidades. Ahora Juan dice al final del versículo 16, hay pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que se deba pedir por él. O sea que no es un mandamiento. Juan simplemente dice, no se debe pedir por esto. Él está diciendo, no esperemos respuesta positiva cuando pedimos por alguien que Dios ha determinado su juicio sobre él, su fin. Ahora, cuando vemos el versículo 17, nos aclara algo que es importante para que nosotros entendamos o que recordemos. Algunos de nosotros pensamos quizás que nuestra situación no es tan mala como la de aquel hermano. Y decimos, aquel hermano tiene sus pecados, ¿eh? Se está pasando. Pero la verdad que yo no hago esas cosas. O decimos, mis pecados no son así como lo de aquel hermano. Entonces Juan dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado, no de muerte. Todos nosotros hemos pecado. Nuestro Señor vino a salvar pecadores. Todos nos encontrábamos lejos de Dios, rechazando el Evangelio, y en su misericordia Dios no nos destruyó, no nos destruyó. Quizás entre nosotros hoy pueda haber alguien que no ha venido a Cristo, en fe, que todavía no se arrepintió de sus pecados y está viviendo en esa condición. Gracias a Dios que hay esperanza todavía. Hay esperanza para ti. Si oyeres hoy la voz del Dios eterno, no endurezca tu corazón, dice la palabra de Dios. Dios tiene misericordia y Dios te está hablando a ti, que todavía no te has humillado ante el Señor y no eres salvo. Ahora, fuera de estos dos ejemplos que hemos visto en el versículo 16, de lo que sí estamos seguros, de lo que sí podemos tener certeza es que Dios contesta la oración de los suyos. Y gracias a Dios por eso. Dios oye la oración de sus hijos. Dios oye sus peticiones. Y si Dios nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho, dice Juan. Solamente existe esta condición, que sea conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos saber esto? Si tú eres un hijo de Dios, si tú vives en obediencia, si amas a los hermanos, si te deleitas en la ley de Dios, en la palabra de Dios, cuando ores, Dios va a contestar tu oración. Ahora otra certeza de la que Juan nos habla, nos dice que sabemos que tenemos victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Y el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que ha nacido de Dios se refiere a todo aquel que ha sido regenerado por Dios, a todo aquel que ha sido convertido, transformado por el Espíritu de Dios. Todo aquel no practica el pecado, no peca, dice. No peca se refiere a que no vive en un patrón continuo de pecado, a que no practica
practica el pecado, que ese no es su hábito de vida. Y esto ya lo vimos en la carta, ya lo hemos visto, pero Juan vuelve a repasar esta importantísima doctrina y nos la vuelve a recordar una vez más. La persona que no ha nacido de Dios vive en pecado, pero el creyente verdadero no vive en pecado. Observemos, por ejemplo, cómo Pablo muestra la condición natural del ser humano. Y en esa condición nos encontrábamos todos nosotros, tú y yo, en nuestro pasado, antes de conocer al Señor. Y él dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, dice. Éramos insensibles a todo lo que se refiere a Dios. Éramos cadáveres espirituales. Y sigue diciendo el versículo 2 de ese texto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la descripción de un no creyente. No hay nada bueno en ellos. No pueden hacer nada bueno que tengan méritos delante de Dios. Viven para satisfacer sus deseos carnales, para satisfacer sus deseos pecaminosos. Hay personas que dicen, pero, pero hay gente buena en el mundo. No todos son malos. Y lo escuchamos. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, escuchamos que las personas dicen esto. Pero si nosotros vemos lo que dice la Escritura, ¿qué es lo que nos dice? Romanos capítulo 3 es clarísimo y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice. Entonces, ¿hay personas buenas? Si las comparas con Hitler pareciera que sí, pero compáralas con Cristo. Compáralas con Cristo y nadie es bueno. Y este pasaje de Romanos es claro. Quizás escuchamos a personas que dicen que el hombre tiene libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, entre el evangelio y el camino de perdición. El hombre natural tiene la libertad de escoger, pero solo puede escoger dentro de lo que su naturaleza caída le permite escoger. Y lo que puede escoger es solamente cuál pecado prefiere. Eso es todo lo que puede escoger. Porque lo que el hombre natural escoge solamente es pecado. Porque está muerto. No es sensible a las cosas de Dios, no busca a Dios, no ama a Dios, no es bueno y no le interesa lo que Dios diga ni quién es. No le interesa. Pero Juan dice que el que ha nacido de Dios, el Hijo de Dios, que ha sido transformado por Dios, no practica el pecado. No practica el pecado. A lo largo de la carta, Juan ha repetido esto y lo hemos visto. ¿Cómo puedo saber si alguien es cristiano? Juan dice, observa su vida. Mira cómo él vive. Mira su vida. El capítulo 3, versículo 6 de 1 Juan dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si decimos que somos cristianos, pero vivimos pecando, si decimos que hemos creído en Cristo, decimos que le seguimos, pero vivimos en pecado, lo que decimos no tiene valor. Porque, ¿qué dice el versículo? Dice, el que peca continuamente, que
su patrón de vida es el pecado, no, no le ha visto, dice, ni tampoco le ha conocido. Hasta ahora Juan no nos ha dicho nunca en toda la carta que un creyente jamás peca. En ningún versículo Juan ha dicho el creyente jamás peca. El creyente sí peca. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, dando a entender que sí vamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el creyente peca. Usted peca, yo peco, nosotros pecamos, pecamos. Pero la diferencia es que los creyentes, que si tú eres un creyente y que si yo soy un creyente, no tenemos este patrón continuo de pecado. Ya no vivimos en este patrón continuo de pecado como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Ya no es, ya no vivimos de esa manera. Y Juan aquí no nos está hablando de perfección, sino de una nueva dirección. Y esa dirección es la obediencia, porque no somos perfectos, no somos perfectos, pero sí vemos un progreso en nuestras vidas, sí vemos un progreso. Y ahora hay un nuevo patrón de vida en nosotros, que es la obediencia a la ley de Dios, que es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, o sea, no vive en pecado, no vive en pecado. ¿Y por qué no practicamos el pecado? Porque hemos sido radicalmente transformados de adentro. Hemos nacido de Dios. Hemos nacido de Él. Y sigue diciendo el versículo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. La Biblia de las Américas dice, aquel que ha nacido de Dios. ¿Quién es este que ha nacido de Dios? Este es nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Y Él es el que nos guarda, y el maligno no nos toca. Y esta palabra tocar significa agarrar, significa poseer, significa tomar. Lo que Juan está diciendo es que Satanás ya no nos puede agarrar, ya no nos puede tomar, ya no nos puede poseer, tener en su posesión. El Señor nos preserva. Él es que nos cuida. Estamos en sus manos. Entonces Satanás solo puede tocarnos en la medida que Dios le permite tocar, como fue el caso de Pedro, que podemos ver en las Escrituras. Cuando el Señor le dice, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Pedro fue zarandeado, pero solamente porque Dios lo permitió y fue zarandeado hasta donde Dios lo permitió. Y lo mismo vemos también en la vida de Job. Hay límites acerca de lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas y él no hace y él no puede hacer lo que quiere, porque el Señor nos guarda. Y por lo tanto, Satanás no puede tocarnos más allá de lo que Dios le permite. El Señor nos cuida, estamos en sus manos. Él nos cuida. Por esta razón es que no caemos bajo el dominio del pecado. Es por eso que no caemos bajo el control de Satanás, porque el Señor intercede por nosotros. Sin duda, vamos a ser tentados. Sí, Satanás nos va a tentar, Satanás nos va a atacar, pero el Señor intercede por nosotros. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Y en Juan,
En el Evangelio de Juan, capítulo 17, allí tenemos la intercesión maravillosa del Señor por los suyos. Y el capítulo comienza allí el Señor hablando de aquellos que el Padre le dio para que Él les dé vida eterna. Y dice el versículo 2: como le has dado potestad, o sea, Cristo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Después en el versículo 3 el Señor define qué es esta vida eterna que Él da. Y algo que vimos ya el jueves pasado. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, dice, y a tu Hijo, a quien has enviado. Cristo es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Entonces el Señor está orando por los suyos, aquellos que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y sigue diciendo allí, al versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Hablando de los discípulos, de los 11 discípulos. Y el versículo 9 sigue diciendo el Señor, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Ruego por los tuyos, porque tú me los diste, porque son tuyos, dice. Y sigue diciendo en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora quizás te preguntas, bueno, pero el Señor está orando por los 11 discípulos. ¿Será que oró también por mí? ¿Será que oró también por nosotros? Y el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por los que han de creer en mí en tiempo futuro, por los que van a creer en mí. Todo creyente del primer siglo hasta que Él venga por segunda vez. El Señor también intercedió e intercede por nosotros. Y esto nos garantiza que ninguno de los suyos caerá de manera total y completa bajo el poder del pecado, ni tampoco bajo el control de Satanás. Qué maravillosa verdad, mis hermanos. Ahora si te preguntas, pero ¿qué de aquellos que eran cristianos y se fueron al mundo? Dejaron la fe, dejaron hasta su esposa, su familia, abandonaron todo y ahora viven como mundanos. ¿Qué le pasó? ¿Por qué el Señor no los guardó? El Señor no los guardó porque nunca fueron de Él, porque nunca fueron de Él. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los que se fueron al chiquero demostraron que eran chanchos y que no eran ovejas. Y Juan ya habló en esta carta acerca de eso. Habló de personas, de estas personas, en el capítulo 2, versículo 19, diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El Señor, quien intercede por nosotros, se compromete a preservarnos hasta que estemos con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Depende de su fidelidad. Él nos ha salvado y Él nos preservará
hasta el fin. De eso no tenemos duda, de eso tenemos certeza. Él nos ha salvado y Él nos preservará hasta el fin. Y esto me recuerda el texto de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién? Y allí Pablo comienza a hablar de algo creado. ¿Qué hay cosa creada que te pueda separar? Nada me puede separar del amor de Dios. Nada, nada me puede separar. Entonces, como creyentes, tenemos certeza, podemos tener certeza. Juan dice, sabemos que tenemos vida eterna. Juan dice, sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Y Juan dice, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Pero si tú estás viviendo tu vida de una manera que amas el pecado, si el patrón continuo de tu vida es el pecado, si tú encuentras que amas más el pecar que a Dios y encuentras más placer en el pecado que en Dios, si tú ves que no encuentras victoria sobre el pecado en tu vida, yo te ruego hoy que vengas a Cristo. Yo te ruego que vengas a Él, que abandones tu pecado, que confíes en Él, en su obra maravillosa y perfecta en la cruz, porque solo Él te puede salvar del castigo que mereces. Solo Él. Él ha pagado tu deuda y Él te ofrece perdón. Ven a Él, ven a Él. Señor, damos gracias. Gracias por todas estas certezas que tú nos das a cada uno de nosotros, la cual fortalecen y afirman nuestra fe y despejan y disipan toda duda que puedan venir del enemigo o de falsas ideas que podamos tener en nuestras mentes. Gracias, Señor. Gracias que tú nos guardas. Y gracias que nada en este mundo creado, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ti. Nada nos puede separar de ti. Tenemos esa certeza y esa seguridad. Y estamos confiados en ti. No en nosotros, no en lo que podamos hacer, sino en quien tú eres, en quien tú has revelado que eres en tu palabra. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Y qué maravilloso es saber que el Señor nos escucha, ¿no? Que podemos decir certeramente que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios escucha nuestra oración, acepta nuestro arrepentimiento y nos perdona. No es que tenemos duda de decirle a una persona, sabes, si estás en una situación y te arrepientes, recibirás perdón. No es que quizás recibas perdón, no es que tal vez recibas perdón, recibirás perdón, porque Dios es perdonador. Él es así, lo podemos decir con seguridad. Y es también para nosotros una forma de aliento, ¿no? Pues sabemos que abogado tenemos para con el Padre. Todos necesitamos ser perdonados. Pero si hay una circunstancia en la cual pecamos y ya no hay tristeza en nuestros corazones, si pecamos y el pecado nos complace y no encontramos tristeza en el pecado, entonces hay un grave problema, ¿no? En nuestras vidas. Quizás deberíamos considerar si realmente somos creyentes. Pero si el Espíritu Santo te inquieta, si te avergüenzas de tu situación, si te encuentras asqueado del pecado, entonces es la obra que el Espíritu Santo hace para que nosotros podamos ir a Cristo en busca de perdón. Y hay esperanza para todo aquel que busca a Cristo, para que Él le perdone. Así que oramos por eso, damos gracias por este tiempo. Le animamos a estar orando los unos por los otros. Usted se ha llevado oraciones
de sus hermanos y también ha recibido oraciones. Estoy viendo hermanos allí también, que ahí la veo a Uma, que está adelante, Estela, muchas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, fuerza y adelante. En este tiempo a estar orando, a estar leyendo las Escrituras, a estar dependiendo como nunca antes de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, y a permanecer firmes, ¿no? Pronto, si el Señor lo permite, podremos volvernos a encontrar, nos vamos a volver a encontrar en la iglesia. Así que Dios les bendiga mucho, nos saludamos, Dios les bendiga, el día domingo nos volvemos a encontrar en este lugar. Muchas bendiciones, los dejo ahí un segundo para que se saluden los que quieran saludarse, y luego terminamos la reunión. Bendiciones. Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Marcelo, bendiciones. Bendiciones, Leo. ¿Cómo anda, Leo? César. Dios te bendiga, César. Bendiciones, Fede. César, ¿cómo estás? Javi, bendiciones. Leoné. Bendiciones, Familia hermanos. Saavedra. Bendiciones. Dios lo bendiga. Hermanos, muchas bendiciones. Fede. Gladys. Bendiciones. Bendiciones, Ali. Bendiciones. Ali, Javi, Cata, Raúl, bendiciones. Emma, Bendiciones. Gracias, Dios le bendiga. Estamos haciendo la competencia a la familia Saavedra. Traían un par de miembros más. Hola, Estela, bendiciones. Hola, bendiciones. Está faltando más, creo. Hola, bendiciones. Hola, bendiciones. Ay, qué Bendiciones. lindo. Ay, mira qué lindo. Bendiciones. Traemos Bendiciones, Dios le bendiga. Bendiciones, Natán. qué lindo. Leo, Kelvin. Saludos. Nasa, Oscar, Daddy, Uciel, Dani, Alicia, Javi, Fabi, ¿cómo anda, Fabián? también, ¿Cómo anda? Olivia, Iván, Federico Costa, Dios te bendiga. Fede. Uciel. Bendiciones acá, te bendiga mucho, hermano. Fede, Dios te bendiga, Fede. ¿Engordaste algo para que te pueda abrazar bien fuerte después? Con esta pandemia sí, vamos. A Hola, usted le va a Fabi. costar abrazarme a mí después. Estoy gordo. Oscar, saludos. ¿Cómo estás, Nasa? Bien, Qué lindo que está el bebé, qué grande que está. Sí. Hola, hermano, bendiciones. Hermanos, los saludamos entre dos, entonces.